¿cómo andan? Ahí los veo que van ingresando. Hola de Gastón, ¿todo bien? Ale, Ruiz, hola Sol, Jackie, muy bien Jackie. ¿Qué haces, Tomás? Hola Diana, ¿qué tal Diego? Beba, Luli, muy bien. Lucho, ya te saludé. María Sol también. ¿Qué haces, Luquita? Entró ahí, Luca. ¿Cómo andan? Anita Varela, ¿cómo andas? Zulma. De 10, muy bien. Así me gusta, Gastón. Muy bien, Luz. Se ve que se arregló la cuestión del Wi-Fi ahí en tu casa. Hola, Castijuegos. ¿Cómo andamos? Hoy vamos a terminar con el modelo de Lyubomirsky. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que teníamos hola Belu, varios puntos. Repaso, ¿no es cierto? A esta altura calculo que ya la gestión emocional no hace falta ni que hablemos, porque deben haber avanzado. ¿Qué hace Susi? ¿Qué tal Eugenia? Vimos ayer oportunidad y variedad y apoyo social. Y hoy vamos a terminar con lo que es motivación, esfuerzo y compromiso y el hábito. ¿Sí? Y les voy a dar un cierre con todas las actividades. Hola Fran. Con todas las actividades que tienen que ver con el bienestar. ¿Sí? Como una síntesis. Bueno, el primer punto dentro de la cuarta clave, que es motivación, esfuerzo y compromiso, es un tema, que está muy relacionado fundamentalmente con el tema de la motivación. Ustedes se imaginarán a esta altura de los acontecimientos que la motivación es un tema que se sigue y se estudia desde hace mucho, ¿no es cierto? Es un tema de una complejidad importante, porque la complejidad la da el ser humano. O sea, uno indudablemente hace comparaciones con otros animales, digamos, y en los animales, como viven más el presente, no tienen esta cosa nuestra de complejidad que lo da nuestro cerebro, que hace que hasta para la motivación tengamos un grado de complejidad que nos obliga a todos nosotros a estudiar para poder entender, ¿no? Y a veces hay cosas que uno hace pensando de que hay motivación y en realidad no estamos teniendo en cuenta los elementos que hoy se saben que tienen que ver con la motivación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con la motivación, que la motivación es un circuito en donde nos inspira y nos da impulso a hacer cosas. O sea, si yo, por ejemplo, he tomado la decisión de empezar un programa de bienestar, aprendo, entonces trato de ver qué actividades tengo que llevar a cabo, ¿no es cierto? Hago el esfuerzo, además de hacerla, porque como no forman parte quizás de mis hábitos habituales, tengo que aprenderlas a desarrollar y por lo tanto también me tengo que comprometer a tener un tiempo. Esos 4 elementos, decisión, aprendizaje, esfuerzo, compromiso, tiene mucho que ver fundamentalmente con la motivación. Fíjense que uno de los elementos que uno evalúa de entrada en cualquier tipo de terapéutica es precisamente la motivación al cambio. Yo vengo acá a cambiar algo de mi vida, de mis modos de conectarme, o no, o quiero que las cosas sigan igual. Si las cosas siguen igual, indudablemente voy a tener los mismos resultados. Yo vengo acá a este espacio a buscar un cambio, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. La motivación, fíjense, en el hombre, en el ser humano, tiene 2 elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. La motivación que tiene que ver con lo externo, que es donde normalmente nos equivocamos en los trabajos y sobre todo los que conducen, que creen que la cosa pasa por la recompensa, por el sueldo, ¿sí? O por el castigo. Entonces uno conduce mucha gente pensando que motiva o por el sueldo o por el castigo. Craso error. Eso quizás funciona en lo que son actividades de tipo manuales y hasta por ahí nomás. Porque nosotros buscamos otras cosas, nos motivan otras cosas, nuestra complejidad, además el cerebro, esa complejidad que tiene esta máquina, hace que las motivaciones tengan que ver con otras cosas. Y ahí viene lo que uno le llama el espacio intrínseco de la motivación. O sea, lo que nosotros por dentro
nos da ese impulso y esa inspiración para ir adelante y hacer el esfuerzo, a cambiar y a hacer actividades que me dicen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los 3 elementos que tienen que ver con la motivación intrínseca? Y esto es fundamentalmente aprenderlo, ¿no? El primero, la autonomía. O sea, si yo tengo libertad para elegir lo que quiero hacer, naturalmente tengo más nivel de motivación, porque la autonomía me da creatividad. Si yo no tengo autonomía, y bueno, cumplo una tarea, no me motiva nada. Entonces, por ejemplo, en este plan, en este modelo de bienestar, uno naturalmente trata de brindarles una serie de actividades, pero que ustedes tengan la creatividad para desarrollarla, no que se queden solamente con la actividad que uno les cuenta. Yo digo, a ver, vamos a practicar la gratitud. Bueno, cada uno tiene que ver cómo desarrolla esa acción, ¿sí? ¿Cuál es su oportunidad? ¿Cómo va a ser la variedad? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad estoy jugando con un elemento que es fundamental en la motivación, que es la autonomía. La autonomía me permite creatividad, ¿sí? Ténganlo en cuenta los que conducen gente, ¿no? El segundo elemento es que yo necesito ser reconocido. ¿Y cómo soy reconocido? Cuando hago alguna tarea. Porque otros me lo dicen, porque siento que aprendo más, ¿sí? Entonces, ese impulso que tiene que ver con el segundo elemento que Lyubomirsky le llama la maestría y que ha sido tomado por otros autores como Dean Barnett, que es otro neurocientífico. Está la autonomía y la maestría. La maestría se le llama eso, a esa necesidad de ser reconocido por un otro, ¿no es cierto?, en el campo en que yo trato de destacarme, ¿sí? Si yo no tengo ese reconocimiento, bueno, obviamente pierdo motivación. ¿Se entiende? El tercer elemento, que es fundamental, tanto como la autonomía como la maestría, es la trascendencia. Miren, volvemos de nuevo a traerlo a Seligman. O sea, si yo no le encuentro un sentido superior a mí, a lo que yo hago, es poco probable que me haga bien o que le encuentre ese sabor, ese gusto a lo que estoy haciendo. Yo muchas veces me pregunto, por ejemplo, que si uno hace este tipo de actividades, ¿de qué modo va a impactar en las personas que tenemos al lado? Porque quizás eso es también lo que a uno le da trascendencia. Si yo digo, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo y me voy a comprometer con resultados que tienen que ver con el bienestar, porque quiero que mis hijos aprendan de eso y que aprendan a practicarlo, ¿sí? Que ya va a ser en el último tema, vamos a ver el hábito, que es todo un tema, ¿no? Pero, entonces, la motivación, fundamentalmente, hay que apuntar a la motivación intrínseca, no extrínseca, porque acá no hay ninguna recompensa ni ningún castigo. Obviamente, en lo intrínseco apostamos a la autonomía, a la maestría y a encontrarle trascendencia a la actividad que yo llevo a cabo, ¿sí? De esto hay millones de ejemplos. Por ejemplo, ya hay empresas que liberan un día. Yo lo digo en varios lugares. ¿Se acuerdan del personaje Slim? Slim, por ejemplo, hace que muchos de sus empleados no trabajen los 5 días de la semana, trabajan 4. Porque el nivel de productividad aumenta, es distinto, porque la gente tiene más libertad. Hay una empresa que la leía hoy que se llama Atlassian, por ejemplo, que es una compañía de software, que, por ejemplo, le dicen a los empleados, mañana las 24 horas no van a hacer la tarea que ustedes hacen habitualmente. Sean creativos, hagan algo distinto y que les sirva a la empresa. Bueno, ni se imaginan los software que larga esto. Es más, ya se ha inventado hasta un sistema de trabajar por resultados y no por horarios, ¿no? Porque tiene que ver con esto que les digo yo, la motivación intrínseca. Acá se juega algo que tiene mucho que ver con nuestra complejidad del cerebro. El cerebro nuestro, para que ustedes se den una idea, por eso nos cuesta vivir el presente, porque naturalmente tendemos a pensar en el futuro cargando con el pasado. Entonces es un esfuerzo el anclarnos en el presente y aprenderlo a disfrutar. Sobre todo cuando el futuro se nos avisora como algo espantoso. Uno, al contrario, si uno desarrolla actividades que le permitan desencadenar un espacio de esperanza, como dice mi padre, que le gusta que lo mencione porque él dice que la esperanza es lo que hace que las personas podamos vivir. Seguramente que sí, como la pasión, pero tenemos esa potencialidad. En esa potencialidad de mirar el futuro y anclarnos en el pasado a veces, el pasado si lo vivimos con satisfacción y aprendemos a ver el momento,
En el futuro se construye un yo ideal nuestro. ¿Quién soy yo de acá a tales años? Imagínense, en la medida en que uno es más joven, el yo ideal tiene una distancia y un tamaño, digamos, que a veces genera expectativa. Y ahí viene el otro asunto, porque una cosa es tener el yo ideal, ¿no es cierto?, ahí tranquilo, y otra cosa es el yo obligado. Que acá viene el punto. El yo obligado es el esfuerzo, es lo que yo hago porque estoy pensando que voy a llegar ahí, porque voy a construir ese yo ideal, porque lo voy a alcanzar, lo voy a concretizar. Entonces, mi yo obligado trabaja motivado, si no, no hay motivación. Entre el yo ideal y el yo obligado se viene abajo, y a veces nos pasa, porque fíjense cuántas veces los trabajos no tienen el sentido o no nos dan ese sentido superior al que todo ser humano aspira, ¿no? Bueno, de todos modos hay que buscarlo, porque hay que encontrarle además significado, ¿sí?, a este tema. Está claro que muchas cosas nos convocan en la motivación, pero indudablemente este interjuego de yo ideal y yo, digamos, obligado, hace que si nosotros tenemos disonancias cognitivas, el cerebro no soporta la incoherencia, porque es una máquina. Entonces busca la coherencia. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo ahora estoy haciendo este trabajo porque en realidad con ese recurso no le encuentro sentido, pero estoy buscando como una explicación, es el cerebro que está encontrando una coherencia para que no haya disonancia cognitiva. Increíble cómo funciona nuestra máquina, pero está relacionado con todos los estudios que hemos estado avanzando en lo que es todo el tema de motivación. Entonces, indudablemente, para poder nosotros sostener un programa de bienestar, tenemos que estar motivados. Y para estar motivado, tiene que haber necesidad de autonomía, encontrar nosotros creativamente la actividad que más nos da bienestar, ¿sí? El segundo elemento, aprender de eso y aprender a transmitirlo, porque si lo aprendemos podemos transmitirlo a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿sí? Y a su vez, encontrar el sentido que nos conecte con algo superior. Por ejemplo, hay un video que voy a tratar de subirlo en donde Sonia Lyubomirsky hace un análisis de lo que va a suceder después de la pandemia. Bellísimo. ¿Por qué? Porque le pone esa cuota de optimismo de que este espacio de tiempo, ¿no es cierto?, nos va a permitir recuperar humanidad, contacto, vamos a aprender a valorar cosas que antes no... La libertad, ¿quién la valora? Bueno, la valora. Ahora resulta que estamos todos preocupados. O sea, cómo lo que no tenemos lo empezamos a valorar de una manera distinta, ¿no? Entonces, aprendamos también que es bueno valorar a las personas cuando todavía las tenemos y no cuando ya no las tenemos, porque a veces después ahí sí, todas esas personas que están adentro de nuestro cerebro reclamándonos por qué no hicimos tal o cual cosa. El otro elemento, que con esto cerramos, es el hábito. El hábito tiene mucho que ver con el carácter, con la fortaleza que ya vimos. O sea, ¿cómo se construye un hábito? Por repetición y práctica. O sea, yo hago algo sistemáticamente, me levanto temprano, ¿no es cierto? Y todos los días me levanto temprano y ya se convierte... Cuando el hábito se convierte en hábito automático, deja de ser controlado. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que muchas de las acciones que nosotros hoy quizás no practicamos y que tienen que ver con el bienestar, por ejemplo, sonreír, andar por la vida con una sonrisa, no con una cara de traste que Dios me libre y me va. Andar por la vida con una... A veces hay gente que no lo hace, que no... Bueno, cambien el chip y empiecen a aplicarlo. Practíquenlo. Dicen los neurocientíficos que cuando nosotros relacionamos contexto con práctica y repetición, se convierte en automático. Lo que nos parece un esfuerzo deja de serlo. Y ahí es donde viene la idea esta de la variedad, porque si no, nos adaptamos y ya no tiene, como que no le encontramos el gusto a la cosa. Entonces, por eso digo, repetición y práctica que construye conducta. Tenemos en cuenta el contexto. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, yo pongo el despertador, a tal hora me levanto, me pongo la ropa de gimnasia y hago gimnasia, listo. Y lo convierte en un hábito. Hay gente que se levanta y anda en bicicleta, en la pieza. No digo que anden por la ciudad, agarra la bicicleta y le da la bicicleta. Bueno, ha hecho un hábito, ¿sí? Nosotros ahora, en la cuarentena, hemos construido muchos hábitos, y hábitos distintos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados
a esta cosa donde estamos todos juntos todo el tiempo. Entonces, bueno, quizá hay otros que no tienen la posibilidad que tengo yo, que tengo una casa grande. Entonces, mis hijos, hay una hora que hay gimnasio, otra hora que hacen meditación, otra hora que no sé qué. O sea, tenemos un circuito de actividades, ¿no es cierto?, que generan, de alguna manera, un hábito. Entonces yo trabajo con esto para que podamos desarrollar un hábito de actividades que sean vinculadas al bienestar. ¿Cuáles son? Voy a hacer una síntesis de las actividades para que cerremos esta semana con Sonia Lyubomirsky. Y el lunes ya nos veremos con vamos a ver tema por tema. Así que recuerden que me interesa que me sigan mandando temas. ¿Cuáles son las actividades? Primero, está demostrado, porque había duda, que el pensamiento no lo controlamos. Hoy ya está demostrado. O sea, nosotros por más que querramos frenar el cerebro, no lo frenamos. No lo frenamos ni despierto ni dormido. El cerebro sigue produciendo. La producción del cerebro tiene que ver con ideas, con pensamientos, con cosas. Traten ustedes, por ejemplo, hagan el ejercicio, que es lo que uno practica en meditación a veces. Cuando uno hace meditación, focaliza en la respiración. Entonces, digamos, permanentemente trata de soltar todas esas ideas que vienen y aparecen, porque uno cierra los ojos y le vienen 10.000 cosas. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que no tendría que hacer? ¿Qué no hice? ¿Qué hice? ¿Qué no? ¿Qué sé yo? Bueno, así funciona nuestro cerebro. No se lo puede engañar tan fácilmente. Es más, el cerebro nos engaña a nosotros muchas veces, porque, por ejemplo, como les digo yo, no acepta las incongruencias. No puede haber incongruencia en el cerebro, porque, vuelvo a decir, es una máquina. ¿Sí? Entonces, esta máquina necesita congruencia. Y cuando no la tiene, se la explica. Le busca una explicación. Entonces, una primera actividad para evitar, digamos, esto es no pensar. ¡Ah, qué fácil! Me diría un amigo. ¡Qué fácil lo que decís vos! No pensar. Bueno, obvio, no es posible no pensar. Pero, ¿qué nos ha enseñado la técnica? ¿Qué nos ha enseñado la técnica? Que cuando pensamos demasiado, si nosotros nos ponemos a hacer una actividad manual, soltamos el pensamiento. Esa actividad puede ser focalizar en la respiración, como hacen los meditadores, o ponerse a hacer un rompecabezas, o ponerse a ver un programa de televisión, o leer una novela. O sea, hay muchas actividades que nos sacan del pensamiento, porque el pensamiento es la gota que horada la piedra, nos destruye el cerebro, ¿sí? Sobre todo cuando es pensamiento de comparación y comparamos lo que nos hace bien, lo que nos hace mal con lo que el otro, que ahí empezamos con el juzgamiento y Dios me libre y me guarde. Entonces, primer punto, trabajar actividades que limiten nuestra producción ideativa. Segundo, amabilidad. Amabilidad, trabajar la amabilidad todo el tiempo. Es un esfuerzo al principio, porque uno a veces está enojado, no tiene ganas, bueno, tiene que hacer el esfuerzo de ser amable, ¿no? Yo tengo un hijo que me reclama que diga por favor y gracias. Bueno, es su modo a veces de expresarse y me parece importante porque a veces no lo hacemos y a mí la verdad que es un tema que cuesta. Hay que ser amable, pero si uno logra el hábito, naturalmente vamos a poder. El perdón, que el perdón es un tema nuestro, no es con el otro. No es que uno se reconcilie con el otro, es que nos sacamos el rencor, el resentimiento con algo que nos quedó dando vuelta, lo sacamos, damos vuelta a la página. Disfrutar el momento, sonriendo siempre. Recuerden que la sonrisa le avisa al cerebro que estamos contentos. Mirar el lado bueno, apreciatividad se llama eso, mirar el lado bueno de las cosas. Preocuparse por los otros, llamar por teléfono, llamar a quien hoy quizá está solo. Susi, te debo el llamado, ya te voy a llamar. Y así, llamar, hacer videollamadas, conectarnos, ¿sí? Ayudar, cuidar el cuerpo, que tiene que ver con gimnasia y almuerzo, sobre todo ahora. No se queden con no hacer nada. Hagan actividad física. La yoga ayuda muchísimo, Gerardo, efectivamente. Es así, hay que hacer actividad física, cuidar el cuerpo, dar las gracias por lo que tenemos. Eso es ser agradecido, porque no todos tienen la posibilidad que tenemos muchos de los que estamos acá de tener cosas, de tener personas, de tener afecto. Entonces seamos agradecidos con esas cosas. Le pongamos humor a la vida, que el humor ayuda muchísimo para llevar adelante, sobre todo las cosas que a veces, obviamente, las pérdidas son terribles. Y cerramos con la idea de buscar
una combinación perfecta de estas actividades con un momento oportuno, con la variedad, con el apoyo social, porque no es lo mismo que uno haga estas cosas y bueno, y no sienta que nadie le dice qué bueno que está. La Jackie, por ejemplo, en Rafa me dice, qué bueno lo que dijiste. Entonces eso es un apoyo social, digamos. La Jackie, Diana también me dice, Silvana, bueno, Tony en el grupo de Sudáfrica, bueno, todos, eso es apoyo social. Uno necesita del apoyo social, ¿no? Y eso hace que, en definitiva, estemos motivados. Y esta motivación indudablemente va a hacer que haya o no haya cuarentena, nosotros vamos a mantener este programa. Quizá más acotado, no todos los días, ya vamos a buscarle la vuelta. A partir de la semana que viene vamos a ver temas, vamos a ver la vergüenza, vamos a ver la autoestima, vamos a ver el orgullo, vamos a ver cosas positivas y cosas negativas para tratar de corregir lo que haya que corregir y ayudarlos a pensar por dónde habría que ir caminando. Y nos ayudamos entre todos porque a mí también me viene perfecto. Bueno, muchas